es el asma bronquial. La clase está basada principalmente en las dos últimas guías de asma bronquial, GINA y GEMA, en la última GINA se actualizó el tema del tratamiento, en el cual voy a poner hincapié en los steps o escalones. Entonces, el objetivo de la clase es definir y clasificar el asma bronquial, lograr y mantener el control de la enfermedad lo antes posible, prevenir las exacerbaciones, la obstrucción crónica al flujo aéreo y determinar el tratamiento correcto para cada uno de los pacientes. ¿No puedo avanzar en las filminas, Diego? Doc, ¿me escucha? Sí. Haga un clic sobre la filmina y ahí pruebe con la flecha en el teclado. Ahí está, disculpa. Ahí está. No, por favor, faltaba más. Bueno, ¿qué sabemos de asma? Las manifestaciones clínicas del asma pueden ser controladas con un tratamiento adecuado. Cuando el asma se controla, no deberían existir síntomas más que aquellos ocasionales por alguna exacerbación o algo que interfiera en la vida diaria habitual de cada uno de los pacientes. Es decir, que las exacerbaciones graves deberían ser poco frecuentes. El asma es un problema mundial que afecta aproximadamente 300 millones de individuos, y aunque desde el punto de vista del paciente o de la sociedad en sí, esto repercute como un alto costo en la economía del paciente, pero sin embargo, una exacerbación o un asma no tratado repercute aún más, no solo en la sociedad, sino en la salud pública. Entonces, se han identificado diversos factores que influyen en el riesgo de que una persona pueda desarrollar asma, y estos se van a dividir en aquellos factores del huésped, generalmente genéticos, es decir, aquellos que tienen antecedentes, ya sea de atopía, de rinitis o de estos pacientes ambientales. Entre esos, el más frecuente sería el cigarrillo, ya sea por ser tabaquista activo, por tabaquista pasivo, y la polución. En cuanto al cuadro clínico del asma, es altamente variable y diferente dependiendo del patrón celular que cada paciente presenta. Es decir, todos pueden presentar distinta intensidad de síntomas, pero todo conlleva a una inflamación de la vía aérea. Entonces, ¿cómo definimos al asma bronquial? Como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia intervienen diferentes células y mediadores de la inflamación, como ser las células cebadas, eosinófilos, linfocitos T, las células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, asociada a la carga genética que tiene cada uno de los pacientes y que genera una hiperrespuesta bronquial a una obstrucción variable al flujo aéreo, ya sea total o parcialmente reversible por una acción medicamentosa o espontáneamente. En cuanto a la fisiopatología, les quiero mostrar cuál es la vía aérea normal de un paciente, en el cual después de generarse una inflamación aguda, empieza a cambiar la estructura o la forma del músculo liso bronquial, en el cual va a estar determinado por diferentes agentes. Por un lado, la susceptibilidad genética que nombramos previamente, asociada a células inflamatorias,
que son las que van a determinar la liberación de mediadores que generen la broncoconstricción y que generen un periodo de inflamación aguda, lo que se manifiesta clínicamente primero con una tos seca, habitualmente ante alguna actividad física, que eso evoluciona con sibilancias que el paciente manifiesta con chillido en el pecho, y que eso se exterioriza mediante la disnea. Todas estas células, sea las células cebadas que son activadas por distintos alergenos y que activan la inmunoglobulina E, los eosinófilos que al aumentar liberan distintas proteasas que eso generan una toxicidad y producen un daño tisular, a lo cual hace que estos se liberen factores de crecimiento y lo que conlleva a una remodelación de la vía aérea, que es lo que vemos paulatinamente con el correr del proceso de la inflamación. Todo esto aumenta la producción de citoquinas, monocitos y neutrófilos que generan al final de la inflamación un remodelado de la vía aérea. Esto ya es un periodo crónico en el cual nosotros tenemos que tratar de llegar antes con el tratamiento. ¿Para qué? Para evitar este remodelado de la vía aérea y que no haya un marcado deterioro de la función pulmonar, de la capacidad pulmonar total de un paciente, en el cual acá hay muchos fibroblastos que generan más digestión y remodelación de la vía aérea y que son los que producen los componentes del tejido conectivo. En cuanto a cada uno de estos pacientes, generalmente la tos es seca. ¿Por qué? Al haber una hiperreacción bronquial, una broncoobstrucción, los bronquios se cierran, genera una irritabilidad que se manifiesta por disnea y por tos. Esto va evolucionando en el cual el paciente siente ese chillido en el pecho o las sibilancias, ¿sí? Que es cuando, al disminuir el calibre bronquial, el pasaje de aire por ese lugar más pequeño genera ese sonido sibilante y por eso es el nombre de sibilancia, ¿sí? Y posteriormente el paciente refiere a una sensación de opresión torácica o opresión de pecho. ¿Qué factores pueden desencadenar o agudizar? Son múltiples. Como ven, hay muchas causas que puede presentar el paciente o factores que por ahí uno tiene habitualmente y que no se da cuenta por ser la rutina diaria, ¿sí? Entre eso tenemos la sinusitis crónica, el reflujo gastroesofágico, aquellos pacientes que consumen tabaco, que son tabaquistas pasivos, las infecciones virales que son muy frecuentes en esta etapa estacionaria, aquellos que hacen ejercicio y que el asma es desencadenado, la crisis es desencadenada por el ejercicio, algunos factores propios como el estrés, el estado emocional, la risa o el llanto también pueden desencadenar una crisis asmática, y algunos alergenos como ser los animales, los pelos de los animales, ácaros del polvo, o algunos sectores con humedad, por ejemplo, pueden ser desencadenantes de crisis asmática, y no menos importante, y que es frecuente también, la utilización de ciertos medicamentos. Entre esos, los más frecuentes son los AINES y los beta bloqueantes, ¿sí? Y siempre hay que tener en cuenta, en nuestro medio sobre todo, los cambios climáticos. Todo paciente asmático habitualmente con el cambio de temperatura y humedad siempre repercuten en alguna crisis que no necesariamente tiene que ser grave o severa. En cuanto a la prevención de las exacerbaciones y el control del asma, es muy importante llegar a un acuerdo entre el médico y el paciente. Como van a ver más adelante, el tratamiento del asma hay muchísima variedad y hay mucha variedad de dispositivos, es decir, distintas maneras en que el paciente puede realizar la medicación, es decir, una misma droga se puede presentar de distintas formas, ya sea en aerosoles, en polvo seco o sistema de Turbo-Haller, que son distintas maneras de poder realizar la medicación. Acuérdense que el paciente asmático no toma comprimidos, sino que tiene que aspirar la medicación.
Todo esto es muy importante llevar a un acuerdo con el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una buena medicación, pero la técnica del tratamiento no la hace de manera adecuada, el paciente no va a mejorar y va a tener en reiteradas exacerbaciones o realizar cambio de tratamiento en un periodo no estipulado. Entonces, según las guías, clasificamos al asma de acuerdo a su control, si está bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado. Nosotros tenemos que tratar en el consultorio de tener un paciente bien controlado. ¿Y quién es ese paciente? Aquel que no tiene o que sean menores de 2 días a la semana de tener síntomas diurnos, ¿sí? Los síntomas que nombramos previamente. No debe presentar limitación de su actividad diaria y no debería tener despertares nocturnos. Es decir, una persona común y corriente que hace tratamiento habitual debería estar bien controlado. ¿Qué otra cosa necesitamos? Que el paciente no necesite rescates, ¿sí? Es decir, que tenga menos de 2 rescates en la semana. Por otro lado, se evalúa la función pulmonar mediante el pico flujo, ¿sí? Que eso puede tener su paciente en la casa, o mediante la espirometría, en el cual deben tener un valor mayor o igual al 80% de su valor teórico, que eso es un cálculo que se realiza para cada paciente, teniendo en cuenta su peso, estatura, edad y si fuma o no fuma. Luego se hace unos cuestionarios de variabilidad de los síntomas que ahora les voy a mostrar y que no haya tenido ninguna exacerbación. Sin embargo, aquel paciente que es mal controlado va a tener todo lo que le nombré anteriormente, ¿sí? Fíjense que tanto los síntomas diurnos, nocturnos, la limitación de su vida diaria y la necesidad de rescate, tiene que tener más de 3 veces en la semana, ¿sí? Y que obviamente el cuestionario siempre va a tener inferior al requerido para estar bien controlado. Y que haya una exacerbación. En cuanto a los que la vieron, estos se utilizan en el consultorio, que utilizan en 5 puntos. Todos estos síntomas se evalúan de acuerdo a las últimas 4 semanas, en el cual se le pregunta si con qué frecuencia su asma impidió realizar sus tareas habituales, ¿sí? La segunda pregunta, ¿con qué frecuencia sintió que le faltaba el aire? La pregunta 3, ¿con qué frecuencia presentó síntomas de asma, ya sea en la vida diaria o despertares nocturnos o a la mañana temprano? La cuarta pregunta, ¿con qué frecuencia requirió la utilización de rescates, ya sea por aerosoles o nebulizados? Y la última pregunta, ¿cómo consideraría el paciente su asma durante las últimas 4 semanas? Como verán, mientras mayor puntaje tenga, más controlado va a estar el asma. Y el otro cuestionario son 5 preguntas con 6 opciones, y acá es al revés. Mientras menos puntajes tenga, más controlado está. Se hace un promedio, digamos, se suma todos los puntos y después se divide por 5. En el cual son más o menos las mismas preguntas, pero en lugar de evaluar durante el último mes, se evalúa durante la última semana. Cuando hablamos de crisis, puede ser fatal como no, dependiendo, digamos, de los síntomas y de la evolución del paciente. Generalmente son más comunes y más graves en aquel paciente que no está controlado, o es decir, aquellos pacientes que tienen un alto riesgo, ¿sí? No obstante, las crisis pueden ocurrir incluso en personas que hagan su tratamiento habitual, por lo que todo paciente debe tener un plan de acción determinado. Eso es lo que le hablaba al comienzo. Cada paciente es único, por ende, cada paciente tiene que tener su plan de acción por escrito y corroborar que la medicación esté bien hecha.
En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico básicamente es clínico y funcional, como habíamos visto. Esta imagen de arriba muestra el picoflujo en el cual el paciente tiene en el dorso como un semáforo en donde el paciente sopla, cava la boca, sopla, y este cursor sube de acuerdo a la fuerza del paciente. De acuerdo en el color que cae, es como el paciente se encuentra. Obviamente que si está en el color verde, el paciente está controlado, si no moderadamente controlado o no controlado, donde tiene que acudir a su médico. Y por otro lado, debemos hacer la espirometría, que mide la funcionalidad o la obstrucción a la vía aérea que presenta el paciente. Este es un flujograma que se presenta en la guía GINA, donde sirve como para uno organizar cómo hacer el diagnóstico de asma. Primero y principal, si los síntomas que presenta nuestro paciente corresponden al asma bronquial y no es alguna otra patología como una rinitis o un reflujo gastroesofágico tan frecuente en el paciente adulto. Si los síntomas coinciden para el asma bronquial, hacemos una historia clínica y un examen físico exhaustivo y completo para evaluar si nuestro paciente continúa siendo un asma bronquial. De ahí pasamos a la parte funcional mediante una espirometría, en donde vamos a evaluar no solo el valor, sino si presenta reversibilidad o no con los broncos dilatadores. Si nuestro paciente presenta todos estos síntomas y hacemos una historia clínica completa, tratamos el asma bronquial. Si no, en algunos pacientes debemos evaluar otros antecedentes y descartar otros diagnósticos, ¿sí? Y ver si hay algún diagnóstico alternativo, o realizar otras pruebas. Por ejemplo, si el paciente llega al consultorio sintomático, se inicia el tratamiento y después se hacen las pruebas funcionales, evaluando si presenta reversibilidad o obstrucción a la vía aérea. En este cuadro le quise marcar que básicamente para el diagnóstico necesitamos los antecedentes y la limitación al flujo aéreo, en el cual dentro de los antecedentes los síntomas más frecuentes, como le nombré previamente, son las sibilancias, que esto con el correr del tiempo se hacen audibles, la falta de aire que se manifiesta mediante la escala de la MMRC, la opresión o dolor de pecho y la tos seca. Y en cuanto al flujo aéreo, es muy importante que cuando uno hace la espirometría, siempre la relación B/1, capacidad vital forzada, debe ser inferior al límite normal, ¿sí? Que habitualmente es lo normal mayor a 0,75 dependiendo de la guía que uno utilice, pero habitualmente es alrededor de 0,75 y 0,80. ¿Cómo sabemos si hay reversibilidad o no al flujo de aire? Deben tener los dos criterios, es decir, que el BEPS1 debe aumentar más de 200 mililitros y más de 12% de su valor inicial. Todo esto es en el adulto. O si el paciente tiene la posibilidad de tener su pico flujo en la casa, la variabilidad diurna sea mayor al 10%. Por otro lado, en ese grupo de pacientes en donde tuvimos que iniciar el tratamiento por la sintomatología que presenta, sí, el BEP/1 debería aumentar un 12% y los 200 mililitros después de haber realizado un tratamiento de 4 semanas. En cuanto al tratamiento, este es el apartado más importante porque hubo cambio desde el 2019, en el cual antes las guías en el primer step o en el primer paso solamente se usaba como de rescate los broncodilatadores de acción corta, y actualmente eso ha modificado, lo que ha hecho que disminuya la posibilidad de crisis, ¿sí? Y la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, según la guía GINA, un tratamiento de asma de rutina con medicamentos que contengan glucocorticoide inhalado reduce la frecuencia y la intensidad de los síntomas de asma y el riesgo de presentar una crisis, que es lo que tenemos que tratar de evitar con el tratamiento. Se debe ajustar de manera individual para cada paciente
tomando en consideración el nivel de control de los síntomas, los factores de riesgo para una exacerbación, sus características fenotípicas y la efectividad del tratamiento que uno dispone, ya sea por el costo o la seguridad para el paciente, es decir, por los efectos colaterales. Muchas veces en nuestro medio debemos utilizar alguna medicación que la mayoría de los pacientes, al no tener cobertura social, debemos ajustarnos a las drogas que dan el ministerio para que de esta manera el paciente no pueda presentar crisis de manera reiterada, lo cual implicaría mayor tiempo de hospitalización de los pacientes. Por eso es que es muy importante determinar la seguridad y el costo de la medicación. En este ciclo es lo que nos permite, digamos, prevenir las exacerbaciones y controlar los síntomas del paciente, en el cual siempre en cada entrevista debemos evaluar estos 3 puntos. Por un lado, ver los síntomas que el paciente presente o no de manera diaria, si presentó exacerbaciones o no, los efectos adversos que pueden presentar algunas drogas, como las palpitaciones o el Muguet, que a veces producen los corticoides inhalados, evaluar la función pulmonar que no decaiga, y ver si el paciente está satisfecho o no, es decir, si tiene adherencia o no al tratamiento. Por otro lado, en cada entrevista hay que reevaluar si nuestro diagnóstico es el correcto. Tener a consideración los factores de riesgo y las comorbilidades del paciente, las técnicas para usar el inhalador y el tratamiento de los factores de riesgo que uno pueda modificar, al igual que sus comorbilidades. Entonces, ahora empezamos los pasos o steps de las guías. En el paso 1, step 1, tenemos el tratamiento controlador. Este es el paso, digamos, que cambió con respecto a los años anteriores, en el cual solo se daba como tratamiento de rescate los broncodilatadores de acción corta, que serían los SABA. En cambio, actualmente ya se utiliza una asociación con corticoides inhalados, asociado o no a formoterol a dosis bajas. ¿En quiénes vamos a utilizar esta asociación? En aquellos pacientes que tienen síntomas menos de 2 veces al mes y sin factores de riesgo para una exacerbación. Existen múltiples estudios donde ven que la asociación de budesonide-formoterol a dosis bajas, ¿sí? Es mejor, o el paciente tiene menos crisis o tiene mejor calidad de vida que la utilización de un SABA como monoterapia, ¿sí? Es decir, el salbutamol, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se recomendó la indicación de la asociación o de la utilización de corticoides inhalados? Por un lado, porque los pacientes con pocos síntomas pueden presentar exacerbaciones cuando las tienen. Al tener exacerbaciones y aumentar la tasa de hospitalización, disminuye el versus 1, es decir, se deteriora la funcionalidad. Pasamos, en el gráfico que le mostré, de esa fisiopatología desde la inflamación crónica al remodelado de la vía aérea en un paciente que previamente era oligosintomático. Por otro lado, también se vio que reduce las exacerbaciones en un 64%, lo cual era muy importante en este tipo de pacientes que habitualmente son los adultos jóvenes. Ya en el step 2 o paso 2, tenemos como tratamiento diario el uso de corticoides inhalados a dosis bajas asociados a un SABA, un broncodilatador de acción corta, según sea necesario. Pero también ya en el paso 2 ya está indicado de por sí, ya en las viejas guías, la asociación del corticoide inhalado junto al formoterol en dosis bajas. Existen estudios observacionales que muestran que los riesgos de exacerbaciones severas, hospitalizaciones y mortalidad reducen con la incorporación del corticoide inhalado a dosis baja, administrado de manera regular, por más que el paciente no sienta síntomas, ¿sí? Pero acuérdense que estos son un grupo de pacientes ya diagnosticados clínicamente y funcionalmente. Entonces, los síntomas y la obstrucción inducida por el ejercicio también se reducen.
Es decir, que el paciente paciente asmático que tiene, digamos, una crisis asmática inducida por el ejercicio, al pertenecer al STEP 2 y el estar tratado en forma regular con dosis bajas de corticoides inhalados, no debería presentar crisis o presentar crisis durante o después de la actividad física. Y por otro lado, que las exacerbaciones severas se reducen a la mitad, incluso en pacientes con síntomas, ya sea 0 o un día por la semana. Con respecto al paso 3, el tratamiento que se utiliza es un tratamiento de mantenimiento. Acá ya utilizamos los broncodilatadores de acción prolongada, es decir, hacemos una asociación, fíjense, desde el inicio usamos corticoides inhalados en distintas dosis, y acá ya asociamos con un broncodilatador de acción prolongada a dosis bajas. Más usada si es necesario o no, es decir, un broncodilatador de acción corta como el salbutamol. En este caso, aparte del tratamiento instaurado, se puede indicar como rescate. Fíjense la asociación de corticoide inhalado con el formoterol a dosis bajas. En este escalón utilizamos la combinación de los glucocorticoides a dosis bajas con un beta adrenérgico de acción larga, y la combinación hace que disminuyan los síntomas, que mejore la función pulmonar, es decir, el VEPSUS-1 o la espirometría, y reducen las exacerbaciones que son tan importantes para el paciente, que es lo que nos limita o no determina la disminución de la funcionalidad. Entonces, algunas combinaciones que se comercializan, digamos, son la fluticasona con el salmeterol, la budesonide con formoterol o la beclometasona con formoterol. O la mometasona formoterol, que también se utiliza. Lo que quiero recalcar en este escalón es que al incorporar los beta-2 adrenérgicos de acción larga, no se deben utilizar en monoterapia. Fíjense que siempre le asocié un corticoide inhalado. Sin embargo, para cada escalón también tenemos algunas alternativas, ¿sí? Y le empecé a marcar a partir del escalón 3, donde se pueden aumentar las dosis de los glucocorticoides inhalados, ¿sí? O se puede asociar algún antileucotrieno, ¿sí? Antes de usar la monoterapia. Ya en el paso 4, en el step 4, el tratamiento de mantenimiento y rescate, utilizamos los corticoides inhalados asociados a un formoterol, o se puede utilizar el corticoide inhalado con un LABA a dosis intermedia como mantenimiento, y de ser necesario se utiliza un broncodilatador de acción corta. Como alternativa, uno puede utilizar la combinación de glucocorticoide inhalado a dosis media asociada con un antileucotrieno. Aunque la adición de un agonista beta-2 adrenérgico de acción larga al glucocorticoide superior en la prevención de exacerbación, es decir, en el control diario de los síntomas y en la mejoría de su función pulmonar. Ya en el step 5, que sería el último step de la GINA, en este caso nosotros tenemos que investigar el tipo de fenotipo que tiene nuestro paciente. Es decir, es aquel paciente que pasó por todos los tratamientos, todas las dosis de los tratamientos inhalados, pero el paciente no logra tener un asma controlado. Entonces, en estos pacientes tenemos que evaluar del gráfico que le mostré, la fisiopatología, el último grupo de toda la cascada inflamatoria, en donde estimulan la liberación de inmunomoduladores, en el cual va el tratamiento dirigido para cada uno de ellos. Y en este caso, ya implementamos los corticoides sistémicos. En estos pacientes ya agregamos el uso de tiotropio en forma inhalada, pero acá tenemos que estudiar al paciente si presenta un asma alérgica severa, es decir, se utilizan los inhibidores de la inmunoglobulina E, como el omalizumab subcutáneo, o puede presentar un asma eosinofílica severa, es decir, que tiene eosinofilia sistémica y eosinofilia en el esputo, en el cual acá tenemos que utilizar el mepolizumab, que es un inhibidor o un anti-interleuquina 5.
o los inhibidores o anti-interleuquina 4, como el dupilumab. Sin embargo, la guía GEMA utiliza un escalón más, porque en estos pacientes lo que hacen es previamente incorporar dosis alta de corticoide inhalado más los beta-2 de acción larga y los antileucotrienos, y en este paso recién agregan los glucocorticoides orales. Este es un gráfico de la guía GINA en donde hace un resumen desde el step 1 al 5, como verán, en forma escalonada, es decir, desde el leve al severo, en donde podrán ver que en comparación a las guías más viejas, antes del 2019, ya se empieza a agregar en el primer escalón el corticoide inhalado junto con el formoterol. En todos los casos, en todos los steps, siempre está indicado de ser necesario los beta-2 de acción corta. Siempre cuando uno hace un tratamiento y evalúa la respuesta, no solamente es el tratamiento farmacológico, sino también la combinación de tratar los factores de riesgo, que estos son muy importantes y a veces uno se olvida, que es el ambiente por los ácaros del polvo, el paciente tabaquista, asmático tabaquista, que tiene menos respuesta a los corticoides, o paciente asmático que es tabaquista pasivo, o el estrés que influye mucho en las crisis asmáticas. Todo se evalúa en los steps de tratamiento, no solo en lo farmacológico. Esta es una gráfica, ya que hablamos de la medicación, los que serían de acción corta, de acción larga, y el tiempo de efecto, o sea, cuándo iniciaría o cuándo comienza a hacer efecto la medicación y cuánto duraría. Estas son las dosis equivalentes de cada uno de los corticoides, ya que en todos los steps hablamos del uso corticoide inhalado. Me pareció importante que ustedes sepan cuáles son las dosis bajas y las dosis máximas que podemos utilizar, teniendo relación o equivalencia con cada uno de los corticoides, ya que hay múltiples presentaciones de corticoides inhalados, ya sea como monoterapia o en asociaciones. Entonces, quiero concluir con los corticoides diciendo que los corticoides inhalados constituyen el tratamiento más efectivo del mantenimiento para el asma persistente, tanto para controlar los síntomas diarios como disminuir el riesgo de las exacerbaciones. Y este grafiquito compara el tratamiento de las dos guías, en donde principalmente quiero recalcar que básicamente tienen los mismos steps del 1 al 5 de la GINA, y en la GEMA es como que se comprime, o sea, divide el step 4 de la GINA, lo divide en persistente, moderado y grave, con las dosis altas o medias de corticoides inhalados. Esa es la diferencia en cuanto al tratamiento que hay entre una y otra guía. Bueno, para el tratamiento y el mantenimiento del control del asma, es muy importante que monitoremos de forma esencial, primero, que hay que mantener el control de la enfermedad, establecer el nivel y la dosis, lo que sea del step menos posible, o sea, el más bajo que podemos a nuestro paciente. Porque siempre que el paciente, o habitualmente cuando uno recibe un paciente con crisis asmática en la guardia, siempre empieza por el escalón más alto, que es el step número 5, y después con los controles uno tiene que empezar a bajar de escalón para que quede en el mínimo step, pero que ese step sea controlado por el paciente, es decir, de que no presente exacerbaciones. El asma es una enfermedad variable y el tratamiento tiene que ser ajustado de manera periódica, en respuesta a la pérdida del control indicado por el deterioro de los síntomas, el desarrollo de alguna exacerbación, por lo cual debe ser monitoreado por el médico y el paciente en intervalos regulares, es decir, de que cada pasamiento no es siempre el mismo, sino que puede llevar los controles de asma. Es muy importante, no solo del propio paciente,
¿sí? En donde el médico tiene que tener la capacidad de enseñarles los criterios mediante los cuestionarios y los factores de riesgo que van a desencadenar a una crisis, o qué características o qué signos de alarma debe tener el paciente de algún factor de riesgo determinado que pueda desencadenar su crisis, ya sea emocional, farmacológico o ambiental. En cuanto a la frecuencia de esos controles o la evaluación, en realidad depende de cada paciente. ¿Por qué? Porque depende de la severidad clínica y del entrenante súper ilustre que interprete todas las indicaciones que usted le da, pero también puede recibir algún paciente que sea analfabeto, en el cual sea más difícil la interpretación del tratamiento, pero los dos pacientes deben entender cómo realizar el tratamiento. Entonces, la visita o la frecuencia de la visita siempre depende de la severidad del asma y del entrenamiento del paciente. Habitualmente, en las guías está establecido de que los pacientes deben visitar al neumonólogo por lo menos 1 o 3 veces, 3 meses después de la visita inicial. O sea, desde el momento que se hace el diagnóstico y se inicia el tratamiento, uno espera que al mes o a los 3 meses vuelva a control, ¿sí? Sin embargo, aquel paciente que se le va a dar de alta por una exacerbación, el control tiene que ser dentro del mes. Sin embargo, por el nivel socioeconómico que por ahí manejamos en el ámbito público, el paciente recibe el control a la semana para ver si tiene adherencia al tratamiento y si la técnica con la cual realiza el inhalador lo está haciendo bien, porque si no, si uno tuvo una exacerbación y no cumple con las medidas indicadas, tiene altas chances de tener una exacerbación peor a la que ingresó. En cuanto a la duración y el ajuste del tratamiento, por las guías está establecido que sea de 3 a 4 meses, y de ahí, si el paciente tiene un asma controlado, se comienza a descender de escalón a de step. Sin embargo, aquellos que tienen un asma no controlado o un asma grave desde el punto de vista funcional, puede ser de que este ajuste de tratamiento dure un poquitito más. ¿Qué puede pasar? Que durante nuestro control el paciente requiera un aumento del tratamiento, en el cual no estaría establecido de acuerdo al cuadro de control del asma. Pero en este caso, digamos, tenemos que evaluar distintos parámetros. Por un lado, ¿sí? Si el aumento debe ser sostenido, o sea, durante 2 o 3 meses, y esto generalmente se da en los pacientes sintomáticos o que tienen múltiples exacerbaciones. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar en estos pacientes? O sea, ¿por qué tienen exacerbaciones o síntomas si se supone que están bien tratados? Lo primero y principal es evaluar la técnica con la que su inhalador. Si el paciente no tiene buena técnica, no tiene buena adherencia al tratamiento, por ende no va a mejorar los síntomas. Por otro lado, los factores de riesgo que pueden ser modificables. ¿Qué puede pasar? Algún paciente que sea fumador, asma y tabaco no van de la mano porque conllevan a una menor respuesta al tratamiento con corticoides, por lo cual es muy importante para nosotros porque las dos guías en el primer step ponen a los corticoides inhalados. También hay otros factores, digamos, que son modificables a medida, por ejemplo, que en distintos lugares se utiliza mucho, digamos, el quemar la basura, y que eso es un desencadenante bastante frecuente e importante en las crisis de asma, ¿sí? Y por otro lado, en estos pacientes, cuando uno dice qué cambió de su vida habitual, claro, el quemar la basura en el barrio es habitual, entonces no lo toma como algo nuevo. Pero sí hay que saber interrogar al paciente cuál de todos esos factores externos que pueden influir repercuten en nuestro tratamiento. ¿Cuándo sería un aumento a corto plazo? Es decir, 1 o 2 semanas. Es aquel paciente que está cursando una infección viral, que es súper frecuente en esta época, o la exposición al alergeno, el cambio de temperatura, ácaros del polvo, hace que estimule que uno entre en una crisis, ¿sí?
diferenciando siempre lo que fuera una rinitis alérgica de lo que es el asma en sí o una crisis asmática desencadenada por algún alergeno. Y por otro lado tenemos un ajuste diario por parte del paciente, por ejemplo, la utilización de rescate. Generalmente es aquel paciente que hace crisis asmática inducida por algún fármaco, los AINES que son tan consumidos, por ejemplo, ¿sí? O el asma inducido por el ejercicio, que esos son variables del asma bronquial que se tratan en otro apartado, y en el cual en estos pacientes pueden utilizar como rescate o de uso diario la asociación de corticoides inhalados con el formoterol a dosis bajas, siempre que sean necesarios. Después existen otros tratamientos que no son puramente farmacológicos, pero que sí conllevan a desencadenar crisis o que hacen que nuestro tratamiento farmacológico no sea óptimo, que es, como dijimos, el control ambiental que vengo nombrando desde el comienzo en aquel paciente fumador, asmático, tiene muy poca respuesta al corticoide inhalado y sistémico, y hace que estos pierdan aún más o de manera más rápida la función pulmonar. Por otro lado, la contaminación ambiental, ya sea por el consumo pasivo de humo de tabaco, o como les dije previamente, el quemar la basura, ese humo es muy tóxico, la polución es muy tóxica, y en aquellos pacientes, o sea, en los niños, que uno induce al tener padres fumadores a ser asmáticos por tabaquista pasivo. Hay otros pacientes asmáticos que al tener una poliposis nasal, sinusitis crónica, pueden presentar episodios de broncoobstrucción o broncoespasmo o por el consumo de algún tipo de AINES. Estos son los analgésicos y antiinflamatorios que podrían desencadenar o generar intolerancia en los pacientes. Después tenemos la inmunoterapia con alergenos. Esto es muy importante determinar de que la inmunoterapia se hace por vía subcutánea mediante vacunas de alergenos. Pero esto ha encontrado eficacia cuando el asma sea mediada, o sea, sea un asma alérgico mediado por inmunoglobulina E frente a un alergeno determinado. Es decir, en estos pacientes se hace lo que se llama prick test, donde se evalúa la reacción alérgica a distintos factores, pero solamente la inmunoterapia tiene respuesta en estos pacientes, en el asma alérgico mediado por inmunoglobulina E. También es importante recalcar que esta terapia se hace en pacientes que tienen asma controlado, no en aquellos que sean asmáticos controlados, porque algún componente de esa inmunoterapia puede desencadenar algún efecto colateral. Están indicados la vacunación antigripal y antineumocóxica como medio de eficacia y prevención de las exacerbaciones. No significa de que no van a tener alguna neumonía o una gripe, sino que evita las exacerbaciones o que el cuadro se agrave. Y bueno, y ahora con el tema de la pandemia, en el cual se indica, todavía no es obligatoria, sino que es voluntaria, la vacunación contra el COVID-19. Otros tratamientos que ya es invasivo, que está descrita en la GINA del 2019, en el cual se hace mediante broncoscopía lo que se llama la termoplastía. ¿En qué consiste eso? Es irradiar calor mediante una sonda, ¿sí? En donde tiene 4 patitas que toca cada una de las paredes del bronquio. Cuando uno llega a la parte más distal del bronquio, aprieta un botón donde irradia calor, y el objetivo de esto sería lesionar los fibroblastos, que son aquellos que inducen la hiperrespuesta o la remodelación marcada de la vía aérea en estos pacientes asmáticos crónicos no controlados. La termoplastía se hace bajo sedación o anestesia en algunos pacientes. Se hace en 3 etapas. Primero se hace de abajo hacia arriba, primero el lóbulo inferior derecho, después al mes o al mes y medio el lóbulo inferior izquierdo, y al mes y medio se hacen los lóbulos superiores en bloque. ¿Qué es lo que quiero recalcar más allá de toda la farmacología?
que hay que proporcionar conocimientos necesarios para mejorar el autocuidado y el cumplimiento terapéutico de todo lo que nosotros hablamos con el paciente. Eso permite un óptimo control de la enfermedad y mayor autonomía, porque si no, todos los meses van a control por su asma y en realidad el paciente tiene que tener la capacidad de autocontrol y evaluar mediante distintos signos o síntomas cuándo debe concurrir al neumonólogo. Por eso es muy importante determinar la educación en el paciente. Y no los quiero cansar, pero en realidad hay un apartado muy grande donde habla de distintos tipos de asma, ya sea ocupacional, inducida por el ejercicio o alergeno, asma y el embarazo, y simplemente decirle 2 palabras sobre asma y embarazo que es tan frecuente en nuestro medio. Está establecido que las pacientes asmáticas hay 1/3 que se diagnostican durante el embarazo, 1/3 donde presentan crisis durante el embarazo y 1/3 de las embarazadas que pasan brutal durante el embarazo, es decir, que no presentan ningún tipo de síntomas. Pero no significa de que no deben tener control o no deben tener su tratamiento, porque a veces durante el embarazo uno suele tener el mal concepto de que no deben realizar tratamiento absolutamente de nada para evitar alteraciones en el feto. Y en realidad no es así. Lo que yo quiero recalcar con esto es que el desencadenante de una crisis asmática en una paciente controlada en tratamiento generalmente son las virosis. Pero en nuestra sociedad, generalmente esas exacerbaciones está dada por la suspensión del tratamiento indicado por el neumonólogo o su médico de cabecera. Entonces, esto que conlleva a múltiples complicaciones durante el embarazo y en el nacimiento, como ser mayor riesgo de hemorragias, eclampsia, hipertensión inducida por el embarazo, la placenta previa, necesidad de partos por cesárea y el nacimiento de bajo peso al nacer o prematuros. En el paciente o en el asma mal controlado, mejor dicho, la hipoxemia ocasionada por una exacerbación es el principal factor de riesgo para un parto pretérmino, retraso del crecimiento intrauterino y un nacimiento de bajo peso. Con los tratamientos debemos saber de que el tratamiento indicado para el asma atraviesa la placenta, pero en realidad tiene poca repercusión en el feto. No hay tantos estudios establecidos, digamos, del asma y embarazo por una cuestión ética como en el asmático adulto o en el niño, pero sí debemos saber que el mal control del asma materno conlleva un mayor riesgo para el feto que los posibles efectos teratogénicos de los fármacos. Hay un estudio establecido en el cual se evaluaron 2.000 recién nacidos de aquellos pacientes que fueron tratados con corticoides inhalados durante la gestación y en comparación con la población general. Y pueden ver de que la incidencia de teratogénesis es muy insignificante entre uno y otro, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que es súper importante que el embarazo sea controlado y en las pacientes asmáticas puedan llevar un embarazo controlado con su asma controlado. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase. Ahí le dejo la bibliografía que utilicé. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Se entendió re bien, Doc. Muchas gracias. Igual les dejé mi mail por si alguien tiene alguna consulta. No hay ningún problema que me escriban. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta.
Las guías que usé de bibliografía son las actuales. Si utilizan antes del 2019 van a encontrar cambios con el tratamiento, que es lo que quise remarcar en la clase. De asma hay un montón, hay muchas cosas en cuanto a los fenotipos, a los tratamientos, a las crisis. Traté de ser concreta y recalcar lo más importante de cada paso en el tratamiento para que sea entendible y fácil para ustedes, pero cualquier cosa me preguntan, no tengo ningún inconveniente. Bueno, parece que no hay Doctora, preguntas. ¿Sí? yo he leído algo sobre los estabilizadores de los mastocitos. ¿Tienen alguna utilidad eso? Para prevenir exacerbaciones, creo que no. O prevenir las crisis. ¿Me puedes repetir la pregunta porque no te entendí? Sí, si se usan los estabilizadores de los mastocitos. Que había leído algo de eso. Se puede usar en el step 5. Vos fijate que en todos los otros steps o pasos siempre tratamos de utilizar corticoides inhalados. No es tan fácil el estudio del fenotipo de asma, ¿sí? Hay una clasificación en el cual ustedes pueden ver donde hay los tipo 1 y tipo 2, en donde esto en realidad es más importante en el tema de la crisis asmática más que en el asma controlado, en el cual en esos tipos de pacientes que tienen hay pacientes que tienen un asma de difícil control o asma lábil, también se llama. En estos pacientes las crisis son repentinas y de lo bien que está un paciente con el tratamiento controlado, entra en una crisis y puede ir a tubo directo a terapia. En estos pacientes es donde se hace el estudio fenotípico y es donde se pueden utilizar las drogas que interfieren principalmente a nivel de las inmunoglobulinas y donde de esa manera es como que retrasa o disminuye el proceso inflamatorio que generan todas las células inflamatorias establecidas en el asma, como ser los que voy a nombrar células dendríticas, también están los linfocitos, las células cebada, macrófagos, en fin. Pero es en ese step donde uno empieza a pensar de esos pacientes más que nada porque son drogas mucho más caras. No sé si te respondí la pregunta. Sí, Doc, muchas gracias. Buenas, Doc. Hola. Lo que usted quiso remarcar es que antes usaba los broncodilatadores de acción corta y que ahora se utilizan glucocorticoides. Eso sería en el primer Claro, step. mira, durante muchos años, en el primer step o en el escalón 1, siempre se usaba los broncodilatadores de acción corta, que es el salbutamol, el típico que todo el mundo lleva en la mochila. Ese se usaba siempre como rescate en el step 1. Sin embargo, en distintos estudios donde se evaluaba principalmente las crisis asmáticas, se vio que estos tipos de pacientes que habitualmente son los que poco consultan al neumonólogo porque los síntomas son muy sutiles, en estos pacientes aumentaban las crisis y aumentaba el requerimiento de salbutamol. Entonces, en estos pacientes se vio que incorporando el uso de corticoides inhalados a dosis bajas, asociado o no a un broncodilatador de acción prolongada como es el formoterol, tenían una mejoría clínica, o sea, buena calidad de vida, ¿sí? O sea que el paciente no estaba limitado para jugar al fútbol por su asma, o no podía hacer algún tipo de actividad física de alto impacto por el asma. Entonces, estos pacientes con un tratamiento dirigido a dosis bajas con corticoides inhalados tenían una vida habitual con menos riesgo de exacerbaciones y menor deterioro de su función pulmonar, que es el que se mide el versus 1 con la espirometría. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, Doc. Bueno, Diego, terminamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Bueno, doctora. chicos, cualquier cosa que necesiten me escriben, ni un problema. Que tengan Gracias, buenas Doc. noches. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Doc.